bancaria. El profesor Pablo Stein. ¿Cómo anda, amigo? Buen día. Pero muy buenos días. Hermoso día. Hermoso día, ¿no? No digo a qué se parece porque me van a tildar por ahí, pero bueno. No, pero es un día de eso. Hay muchas nubes todavía. No, pero se van a aclarar. Buen día, ¿cómo andamos, Juan Antonio? Bien, bien. Bueno, observando, digamos, uno esperaba que la irrupción de gendarmería en una universidad fuera una excepción, una cosa. No se repitieron ya en varias universidades, pero entrar en una iglesia mientras el cura estaba dando misa no se me hubiera ocurrido jamás, porque en las iglesias no se puede entrar armas. Exacto. Las únicas excepciones son cuando se hacen los tedeums. Pero una denuncia anónima estableció que allí el cura estaba hablando de los pobres y parece que tampoco se puede hablar de los pobres. Qué bárbaro. Estaría bueno eso. Pobreza cero. Claro, así ya llegamos a la pobreza cero. Bueno, pero cuénteme qué nos trae con esta evocación hacia Leandro Alem y los entrerrianos. Hay una figura que a mí siempre me llamó la atención, inclusive desde joven, desde que era estudiante, que era Leandro Alem. Que era Leandro Alem por un montón de motivos, porque la figura de él en sí fue muy atractiva, y porque de una manera u de otra, junto con algunos entrerrianos, va a dar origen al primer partido, digamos, organizado, organizado en forma moderna, que ya nace con... Y popular además. Que inclusive nace con los vicios que hasta ahora se tienen y que en la medida de que se lee el libro se va a ir profundizando toda esa división y esa grieta que existió en el mismo seno de la Unión Cívica Radical, que fue el partido creado por aquel entrerriano que fue Francisco Barrota Ebeña, un hombre de Gualeguay, cuyo primera oposición a un gobierno oligárquico da origen primero a la Unión Cívica y que recibe el apoyo de Leandro Alem, un grupo importante de gente, y que termina con la creación primera de la Unión Cívica, que después se transforma en Unión Cívica Radical, y que Alem ya comienza a definir con una intencionalidad que lamentablemente, y a partir de un montón de sucesos y de hechos que han trascendido, ha ido derivando en distintas posiciones que se mantienen hasta el día de hoy. Pero lo importante aquí es que relacionar a Leandro Alem con Entre Ríos, pero en el libro comenzamos a relatando algo importante, que es el origen de Leandro Alem, cuyo verdadero apellido era Alem con N, su padre que también se llamaba Leandro, y que era de origen gallego, no como algunos han planteado por ahí, que podía ser de origen turco, decían ellos, por decir árabe o lo que sea, pero no, Alem en gallego es que vive más allá o el de allá. Ah, mira. En realidad ese es el verdadero nombre de Alem, que decide cambiarlo luego de que ocurren una tragedia por la cual don Leandro Alem padre es fusilado y colgado en Capital, y que vamos describiendo a través de la página del libro. Pero lo interesante aquí es que ¿dónde nació Leandro Alem? Y comenzamos a describir un poco lo que era ese Buenos Aires de 1840, en 1842 nace Leandro Alem. Y nace en Valvanera. Valvanera, para ubicarnos ahora, la mayoría de los uruguayenses ha viajado alguna vez a Buenos Aires, y el lugar que voy a describir se ubica muy fácilmente. Valvanera, mal llamado por ahí, con otros nombres, es un barrio bastante grande. Pero que en las épocas en que nace Leandro Alem era prácticamente los arrabales de Buenos Aires,
no vivían más de 4.000 personas en todo ese lugar, y muy cerca de lo que hoy conocemos como Plaza 11. Plaza 11, sí, sí. ¿Eh? El barrio de Once, como se conoce, en realidad es el barrio de Valvanera. Exactamente. Y el de Congreso, que se conoce, en realidad también es Valvanera. Y la parte que se conoce como el mercado de abasto o el morocho del abasto también es Valvanera. O sea, el museo, casa museo de Carlos Gardel también está Valvanera. Pero ¿a dónde nace Leandro Alem? En la esquina que forma, fíjate vos, en aquel tiempo se llamaba Camino de la Federación. Es Avenida Rivadavia y Mateu. En esa esquina tenía un boliche don Leandro Alem. Don Leandro Alem, que a su vez era hombre de Juan Manuel de Rosas, y que era íntimo amigo de Ciriaco Cuitiño, que fuera uno de los asesinos a cargo de Rosas, y que eso le va a traer con el tiempo, lamentablemente, la desgracia de su muerte. Bueno, en esa primera parte del libro describimos ese origen de Leandro, porque no lo hace en definitiva un hombre digamos, de la ciudad de Buenos Aires, sino de los arrabales de Buenos Aires. Por eso fue un hombre de cuchillo a la cintura, guitarrero, cantor y además abogado y un montón de cosas más. La infancia del niño Leandro, digamos, es esa zona. Y hay una cosa importante que ya desde muy temprano nos une con Concepción del Uruguay, por ejemplo. ¿Sabe quién fue uno de los maestros que le enseñó a leer, a escribir las tablas de multiplicar, de dividir, a don Leandro Alem? El maestro Lorenzo Jordana. Mirá. Lorenzo Jordana, que fue el primer rector de nuestro colegio, y a quien por quien Alem mantiene unos lazos ya casi de amistad durante toda su vida. Inclusive siendo diputado logró que se le entregara una pensión a la viuda de Lorenzo Jordana, y todo eso está descrito en el libro. En la primera parte vamos relatando un poco en la vida de este hombre de Leandro Alem. Lo vemos en la guerra de la Triple Alianza, lo vemos como diplomático en Brasil. Analizamos un poco su vida sentimental, que fue muy complicada. Alem muere soltero, aunque tenía un hijo, que inclusive cuando autoriza el casamiento de su hijo, vaya a saber por qué firma como Nicéforo, pero en la partida de nacimiento de Alem no dice que se llamara Nicéforo, se llamaba Leandro Alem a secas. Ah, mirá. O sea que lo de Nicéforo es... Vaya a saber por qué lo hizo, pero firmó la autorización como Leandro Nicéforo Alem. Y bueno, contamos un poco también todo eso. Era un hombre de que, ay, mirá, ¿qué pasaría si se llevara a cabo lo que te voy a contar? Aquel que ofendía a Leandro Alem tenía que enfrentarlo a duelo, porque inmediatamente era desafiado por Leandro Alem. Y cuento un poco allí los duelos de Alem. Hay alguno importante porque hay alguno que por ahí salió corriendo, disparado. Hay algún duelo que no se hizo con alguien que luego fue presidente de la República. Bueno, quiero anticipar tanto del libro, pero es una de las cosas. Fue un acérrimo defensor de que la capital, lo que llamábamos y conocemos hasta ahora como capital federal, no fuera la capital del país. Y fíjate vos, qué visión increíble de Alem. Plantea en la cuestión capital y se enfrenta nada más ni nada menos que por esto a José Hernández, el creador de nuestro Martín Fierro, que sí defendía de que la capital fuera Buenos Aires. Se enfrenta, y todos los males que hemos padecido y que seguimos padeciendo y que nos traslada a la capital federal, ya en la cuestión capital que plantea Leandro Alem se van a dar, pese a que él en sus orígenes era del Partido Autonomista, que defendía la cuestión de los privilegios que tenían los porteños. Sin embargo, se transforma en un federal agudo, y todos los males
que anticipa él van a pasar con cuestión de tiempo, como por ejemplo de que los privilegios van a estar en la capital, que las provincias van a ser abandonadas, de que va a haber una cuestión en la cual la capital en Buenos Aires va a ser el eje económico, pero también se va a desarrollar así lo mejor del teatro, lo mejor de la música, en sí, todo lo que después realmente ocurrió. Después va a ser un gran defensor de una revolución contra el fraude que nos tenían acostumbrado y que siguen repitiendo la oligarquía, y recién así en el capítulo 10 pasamos a relatar sus encuentros con algunos entrerrianos. Yo voy a nombrarte algunos nada más. Francisco Barrotaveña, como te decía al principio, que es el hombre de Gualeguay, que es muy importante y que además se mantiene fiel al legado de Alem. Emilio Guichón, el hombre de Colón, hay una calle allí en Colón que se llama Emilio Guichón, y cuyo logro más importante, creo que este hombre, muy conocido por sus posiciones de masón, se opone a lo que se llamó la ley de residencia, por la cual se expulsaba del país a todo aquel que, según ellos, atentara contra el país, que era la defensa de los trabajadores. Otro hombre importantísimo de Colón fue Herminio Quirós, que era secretario cuando la revolución de 1890, era secretario personal, y que, como vos sabés, yo estoy dirigiendo el Museo de Colón. Tenemos la medalla de plata que le entregó en recordación de esa fecha a su secretario, don Leandro Alem. Bueno, allí está el reconocimiento a Quirós revolucionario. Creo que esa revolución va a terminar con el tiempo enfermando muy gravemente a Quirós, porque fueron objetos, todos los revolucionarios después fueron objetos de malos tratos. Era invierno, se lo encerraba en calabozos fríos, se los bañaba con agua helada, y bueno, todo eso repercutió en la salud de don Herminio Quirós. Y otro médico de Colón, pero también relacionado con nuestro medio, que fue don Martín Reibel, hijo de aquel del castillito de Reibel, ahí en Calle Galarza. Sí. Bueno, y después terminamos el libro planteando cuál fue el legado de Alem Entre Ríos. Relatamos cómo cuando Alem visitó Entre Ríos, tuvo una gira, y después, si vos querés, te puedo decir, contar que el 26 de julio de 1990 fue la revolución de Alem contra la oligarquía, y que 10 años después de aquella revolución, aquí en Concepción del Uruguay, un periódico, el cual lo tengo personalmente de mi propiedad, se llamó La Juventud, y que fue fundado y dirigido por don Lorenzo Sartorio, con una fotografía de Leandro Alem, y bajo el título de 1890, 26 de julio de 1900, hace toda una recordación de aquellas jornadas increíbles en la cual se intentó derrotar a la oligarquía, que de una manera u otra con el tiempo la terminan volteando, y que parece que actualmente está renaciendo de sus cenizas, o tal vez no terminamos de derrotarla nunca, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Creo que la intensidad de este libro es marcar la figura de un hombre como Leandro Alem, pero también mostrar cómo en la provincia de Entre Ríos hubo hombres que siguieron su ideal. Es más, cuando Herminio Quirós es el único colonense que fue proclamado gobernador hasta ahora de la provincia, derrota a los opositores. Leandro Alem había planteado un enemigo dentro de la fila de su partido, y que era, ¿sabes quién? Don Hipólito Yrigoyen. Y
tengo en Colón, a disposición de quien quiera verlo, porque está en la sala dedicada a Herminio Quirós, un volante en la cual se llama Votar en contra de los personalistas que seguían a Irigoyen, y Quirós gana la elección siendo un radical opositor a Irigoyen. Opositor a Irigoyen. Y segundo, precisamente, entran los radicales, tercero, entran los conservadores recién. No. En esa época, estamos hablando de 1930. Lamentablemente muere en ejercicio del cargo Quirós, pero toda la obra de él quedó viva ahí en Colón, desde la Costanera, el Parque Quirós y todo eso. Bueno, eso es a grandes rasgos el libro, que ya está en imprenta, que bueno, demorarán su tiempo los impresores, pero pienso que antes de fin de año va a estar en circulación. Y por supuesto que Radio Total va a tener algún ejemplar para dedicárselo también a su distinguida audiencia. Bueno, con muchísimo gusto, porque además, conociendo las pequeñas particularidades de nuestra historia, más o menos reciente, podríamos decirlo en términos de la evolución histórica, podemos entender más rápidamente los tiempos nuevos, aunque es muy difícil de traducir en estos tiempos de la posverdad, donde alguna vez mi amigo Carricano me dice, ojo con los que hablan a favor del medio ambiente, porque seguro que están contaminando. También hay una canción catalana que se llama, hablando de Cataluña, ¿no?, y hablando de evoluciones y revoluciones, que se llama la mala reputación, ¿no? Y dice, si por la calle veo un ladrón perseguido por un señor, zancadilla pongo al señor, porque seguro que es un ladrón. y muchas veces no se equivoca la canción popular en ese tipo de cosas, ¿no? Así que hoy es un tiempo muy difícil de entender, y solo se entiende a la luz de reflexiones serias acerca de cómo ha evolucionado la política argentina, y entender la importancia. Vos decís, el barrio Valvanera contiene a 11, y 11 se refiere al 11 de septiembre de 1852, que es por eso el monumento a Rivadavia está en esa plaza. Fue Rivadavia, lo contamos en el libro, sí, contamos, hacemos una descripción de cómo en los que hasta ayer eran enemigos, esto es rosistas y porteños o unitarios, se unen a dar un golpe de Estado, que eso va a terminar con la vida precisamente de Leandro Alem padre, ¿no es cierto? Porque a Leandro Alem padre lo fusilan los porteños, no es que lo fusilan los federales de Urquiza en ese momento. Claro. No, eran ellos que hacen una revolución y que se cobran un montón de... que dicen, y que hay un proceso, los que estudiaron el proceso a Leandro Alem padre, dice que el tipo, si bien tuvo algunas actitudes violentas, porque inclusive estaba enajenado mentalmente, eso está comprobado, tenía periodos de enajenación mental, pero no había matado a nadie. El problema es que era amigo de Ciriaco Cuitiño, y cuando lo toman preso, junto con otro montón de gente, y los condenan en un proceso en donde no hay forma de defenderlo, porque los jueces ya tenían la sentencia antes de iniciarlo, y cometen eso de que no solamente fueran fusilados, sino colgados para ejemplo. Esos eran los que se decían, bueno, son los mismos que mataron al Chacho, ¿no? Los que se decían que estaban engalonados por lo que podemos decir, lo principal de la Europa floreciente en una civilización a la que Sarmiento dijo, civilización o barbarie, nosotros somos los civilizados. Bueno, los civilizados hacían esto, asesinaban a la gente y luego la colgaban para ejemplo. Eso hacían los civilizados. Claro, sí. Bueno, después se dio la alpargata de los libros, ¿no? Pero... También. Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, mucho éxito para el niño por llegar,
y por supuesto que los compartiremos con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Pablo Stein, hombre del Museo Regional de San José, que tiene esta debilidad por rescatar de la historia cosas que hemos aparentemente olvidado y que son tan necesarias de recordar. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.